Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a nuestra segunda semana de nuestro módulo Valoración y Análisis Estadístico, en el que estaremos realizando el análisis de datos y las medidas de tendencia central. Esta semana es necesario que asimilemos la importancia de la construcción de las bases de datos, además de que reconozcamos la necesidad de construir distribuciones de frecuencias para poder realizar un correcto análisis de los datos para después proceder a interpretar la información que nos proporcionan las medidas de tendencia central, para lo cual estaremos analizando detenidamente cada uno de estos elementos. Para poder realizar una investigación de calidad dentro de la administración gerencial, es indispensable contar con una base de datos sumamente sólida. Las bases de datos nos van a permitir obtener inferencias o conclusiones a partir de las mismas, para lo cual requerimos primeramente de elaborar tablas de distribución de frecuencias. Posteriormente, podremos estimar algunas medidas de tendencia central que nos servirán para probar algunas hipótesis. Les pido que lean con cuidado cada una de las actividades de esta semana para poder realizar una retroalimentación provechosa a las aportaciones que ustedes den. Recuerden que es mucho más importante la calidad de lo aportado que la cantidad de lo aportado. La estadística es un elemento importante para realizar investigación de calidad tanto en las ciencias administrativas como en las ciencias sociales. De esta manera vamos a poder reducir y abstraer datos. Es importante recordar que la estadística no va a generar resultados exactos, pero sí nos va a estar generando una probabilidad de que la información obtenida sea la correcta. En general podemos hablar de dos tipos de estadística, la cual puede ser la descriptiva, que nos permite resumir las características de grandes grupos de individuos y en base a eso poder estar comenzando a tomar decisiones sobre nuestro trabajo de investigación. También tenemos las inferenciales, que nos permiten dar respuestas a preguntas o resolver hipótesis sobre poblaciones grandes a partir de grupos más pequeños a los cuales denominaremos con el nombre de muestras. Retomando algunos elementos de la semana anterior, no hay que olvidar que una variable es una característica observable de un objeto que va a cambiar. Las variables pueden ser cualitativas en dos tipos, nominales u ordinales, o también pueden ser cuantitativas, las cuales se pueden estar clasificando en continuas o medibles y en discretas o contables. Una vez que tenemos todas las variables, es importante estar realizando una matriz de datos, la cual es un ordenamiento de toda la información que tenemos en forma de filas y columnas que nos permitirá ir avanzando en el análisis de los resultados que nosotros queremos obtener. Una vez que los datos que hemos obtenido se han transferido a una matriz de datos, vamos a poder proceder a analizarlos. El procedimiento de análisis se esquematiza en la figura que ustedes pueden ver un poco más abajo. Primeramente partimos de la creación de la matriz de datos con la información que nosotros ya tenemos. Posteriormente vamos a definir qué tipo de análisis es el que vamos a estar realizando. Tras de esa definición, vamos a hacer la ejecución del análisis generalmente en una computadora, ya que es mucho más rápido y más sencillo de estar llegando a los resultados. Y una vez que tengamos esos resultados, procederemos a hacer una interpretación de los mismos para poder aceptar o rechazar la hipótesis o las hipótesis con las cuales estamos trabajando. Recordando también de la semana anterior, tenemos las escalas nominales, las cuales describen algo dándole un nombre a cada categoría o clase. También tenemos las escalas ordinales, en la cual hay un orden específico de un conjunto de objetos o eventos con respecto a algún atributo específico. Por ejemplo, de lo más alto a lo más bajo, de lo más caliente a lo más frío. Las escalas de intervalos pueden ser sumadas, restadas, multiplicadas y divididas, sin afectar las distancias relativas. Y finalmente, en las escalas de razón constante, recordemos que tienen todas las propiedades de las escalas anteriores,
pero le vamos a estar añadiendo un 0 absoluto. La escala de Likert es una escala muy utilizada dentro de la investigación en el ámbito administrativo y en el ámbito social. Esta escala principalmente nos permite medir actitudes. Estas mediciones de actitudes deben interpretarse como síntomas y no como hechos. A continuación, usted puede ver en pantalla un ejemplo de una escala de Likert aplicada a un par de ítems. Usted puede realizar más ítems y estar determinando cuál es la escala que usted decide estar midiendo para poder resolver el problema de investigación y las hipótesis que usted se ha planteado con anterioridad. Una manera o modo de poder obtener información preliminar es a través de una llamada encuesta impersonal, con preguntas cerradas, que es una manera de recolectar mucha información rápidamente. Sin embargo, la debilidad de este instrumento es que no siempre la gente va a responder de manera adecuada y va a ser muy difícil estar codificando los resultados para poderlos ordenar de manera numérica. Cuando nosotros estamos diseñando una encuesta o un cuestionario, es obvio que este debe de ayudar a responder las preguntas que genera la hipótesis de trabajo. Es muy importante que las variables cualitativas se recodifiquen al momento del llenado de la base de datos, creando variables numéricas discretas. Por ejemplo, en el caso de los ingresos semanales, como se puede ver en la tabla que se presenta en pantalla, no tenemos ningún problema porque ya está expresada de forma numérica. Sin embargo, en el caso de sexo, podemos codificarlo en números que van del 1 al 2. Puede ser posiblemente el número 1 cuando la persona que responde es de sexo femenino o de número 2 cuando la persona que responde es de sexo masculino. Otro ejemplo es la comunidad. Por ejemplo, 1 puede ser una comunidad de más de 5 millones de habitantes. 2 puede ser de 5 millones a 1 millón de habitantes y así irle cambiando posteriormente. Una tabla de distribución de frecuencias sirve para resumir la información de variables discretas o continuas. Lo que primeramente necesitamos para construir una tabla de distribución de frecuencias es definir el número de clases, es decir, crear los intervalos con los cuales vamos a estar trabajando y donde vamos a estar vaciando cada uno de los datos de la información obtenida. Por ejemplo, vamos a suponer que el panecillo que usted puede ver en pantalla representa el ingreso de todas las familias o de un grupo de familias en términos de pesos. Lo que se está haciendo es estar dividiendo en rangos de 500 pesos, de modo que la primera rebanada va a representar a todos que ganan más de 1,500 pesos, lo cual representaría un 15.5% de la muestra que nosotros tomamos. Posteriormente vamos a tener a todos aquellos que ganan entre un rango de 1,000 a 1,500 pesos, lo cual representaría el 12.1% de la muestra que nosotros tomamos. En el siguiente rango tenemos a todas las personas que reciben un salario de 501 a 1,000 pesos, lo cual representa el 29.8% de la población. Y finalmente tendríamos a todas las personas que reciben menos de 500 pesos, lo cual recibiría el 42.6% de la población. Una vez que ya tenemos identificado en rango los porcentajes, podemos comenzar a realizar conclusiones para poderlas aterrizar en nuestras hipótesis. En otro ejemplo, vamos a suponer que tenemos o estamos midiendo los ingresos semanales en dólares de Estados Unidos de una muestra de 24 familias, las cuales se muestran en la tabla que usted puede ver en la parte inferior derecha de su pantalla. En este caso, para realizar la distribución de frecuencias, se ha decidido que los rangos vayan de $100, ¿sí? Es decir, que vamos a estar midiendo qué porcentaje de la población está recibiendo ingresos que van de $1,200 a $1,300, qué porcentaje de $1,300 a $1,400, así hasta llegar a más de $1,600. Como usted puede ver, estamos completando la tabla
indicando, donde nos dice la frecuencia absoluta, cuál es la cantidad de individuos de la muestra que caen dentro de cada uno de los rangos o clase para posteriormente identificar cuál sería la proporción que representan dentro de los ingresos totales. Comencemos hablando de las medidas de tendencia central. La más común es la llamada media aritmética, que es la medida de tendencia central más utilizada y conocida. Esta medida se simboliza como una X o X con raya, cuando representa la media muestral, es decir, cuando no se toma toda la población, sino solamente se toma una muestra de la población y estimamos la media. Cuando utilizamos la letra mu, letra griega minúscula, vamos a estar representando la media poblacional, la cual va a considerar a toda la población y sobre la cual vamos a estar estimando la media. En la parte inferior derecha de su pantalla, usted podrá ver de forma muy sencilla cuál es la estimación o cuál es la forma de estimar la media. Ejemplo. Si tenemos la nota de un examen de matemáticas de 10 estudiantes, cuyos valores va de 1 a 100, entonces simplemente la media sería la suma de todas las calificaciones obtenidas dividida entre el número de observaciones. Como usted puede ver en la parte inferior de su pantalla, el valor de la media, en este caso, sería de 76.1. La mediana es otra información estadística de tendencia central que nos permite obtener inferencias sobre el comportamiento de la variable. Las reglas para calcular la mediana son muy sencillas. Primeramente tenemos que ordenar las mediciones de menor a mayor. Posteriormente, si n, el número de observaciones, es impar, la mediana, que nombraremos como la variable m, es la medición con rango n más 1 sobre 2. Si n es par, entonces la mediana m es el valor de x que se encuentra a la mitad entre la medición con rango n sobre 2 y la medición con rango n sobre 2 más 1. Por ejemplo, si tomamos en consideración el ejemplo anterior, como n es un número par, la mediana es igual a la mitad entre la medición con rango n sobre 2 y la medición con rango n sobre 2 más 1. Donde n sobre 2 es igual a 5 y n sobre 2 más 1 es igual a 6. El dato 5 vale 69 y el dato 6 es igual a 79. Entonces la mediana es igual a 69 más 79 sobre 2, lo cual sería igual a 74. Lo invito a realizar con calma este ejercicio para que usted llegue al mismo resultado que se presenta en pantalla. La moda es otra medida de tendencia central que nos ayudará a obtener inferencias de las variables que se tienen. De forma muy sencilla, podemos afirmar que la moda es la variable que más veces se repite dentro de una muestra. Por ejemplo, en el caso de los ingresos por dólares que teníamos anteriormente, vemos que la clase 1 únicamente tenemos una observación. En la clase 2 tenemos 8 observaciones. En la clase 3 tenemos 7 observaciones y en la clase 4 y 5 tenemos 4 observaciones. De modo que la frecuencia que más se repite es la de la clase 2, donde tenemos los $1,300, que es igual a 8. De modo que la moda sería igual a $1,300. Si, por ejemplo, usted está analizando la estatura de un determinado grupo de población, entonces la moda sería aquella estatura en la cual una mayor parte de las observaciones van a estar cayendo, digamos 1.75. Las diferentes medidas de tendencia central, al estarlas comparando, también nos van a permitir a comenzar a realizar inferencias sobre las hipótesis que nosotros vamos a estar analizando. Cuando tenemos una llamada asimetría hacia la izquierda, vamos a encontrar que la moda va a ser el valor que se encuentra más a la derecha de todas las observaciones. Posteriormente, a su izquierda se va a encontrar la mediana y a la izquierda de la mediana se va a encontrar la media. Por el contrario,
Cuando tenemos una frecuencia que es asimétrica hacia la derecha, ahora la moda va a ser la información que se va a encontrar más a la izquierda. Esta va a ser seguida por la mediana y posteriormente va a ser seguida por la media. Si tenemos una distribución simétrica, entonces vamos a encontrar que tanto la media como la mediana y como la moda se van a estar encontrando en la misma posición o van a tener el mismo valor. De acuerdo a las necesidades de su proyecto, podemos tener otro tipo de medidas de tendencia central que son muy semejantes a la media, como puede ser la media geométrica. Por ejemplo, si tenemos 4 valores que son 4, 5, 4 y 6, podemos ver en la parte de la pantalla abajo a su derecha cuál sería el resultado de la media geométrica, que en este caso, siguiendo la fórmula, tendría un valor de 4.68. Otra medida de tendencia central es la llamada media cuadrática, que también, de acuerdo a las necesidades de su investigación, puede usted aplicarla o no puede usted aplicarla. Su fórmula aparece en la parte inferior derecha de su pantalla y tomando los mismos datos de la lámina anterior, podríamos encontrar entonces que la media cuadrática tiene un valor de 4.81. La información obtenida de las variables también se puede estar visualizando en forma de cuartiles, deciles y percentiles. Cuando vemos la observación en forma de cuartiles, estamos diciendo que es un conjunto de datos que se ordena de mayor a menor. El valor central es la mediana. Este valor divide el grupo en 2 subgrupos, cada uno con el 50% de los datos. Cuando estamos utilizando la medida de deciles, si el conjunto de valores lo ordenamos de mayor a menor, se dividen estos en 10 partes iguales. Si estamos utilizando percentiles, tenemos que tener una muestra de más de 100 datos, de modo que si tiene un conjunto de datos muy numerosos, a este se le divide en 100 partes iguales. Como conclusión, la creación de una base de datos sólidas es un elemento primordial para poder realizar trabajos con modelos estadísticos. Las bases de datos tienen que ser sujetas a una serie de pruebas estadísticas. Los primeros estadísticos que vamos a utilizar son las medidas de tendencia central, ya que proporcionarán información sobre el rumbo que va a llevar la investigación. La siguiente semana estaremos analizando las medidas de dispersión. Les encargo, como siempre, que realicen sus actividades y las entreguen en plataforma en tiempo y forma. Que tengan una excelente semana y nos estamos viendo en la siguiente sesión.